Sí, ya se puede ver, ingeniero. Profesor. Perfecto. Ya, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de problemas en el método de respuesta a la frecuencia. Problema número 1, dice, expresar la relación de amplitudes y el ángulo de fase para el sistema de control mostrado. Este es el problema más básico que podemos tener. O sea, lo que piden es simplemente conocer la relación de amplitudes y el ángulo de fase. Para estos procesos, para estos bloques 0.5e a la 0.2s y este de acá, que es la función de primer orden, ya hay en la tabla de relación de amplitudes y ángulo de fase que ustedes tienen, en una de las presentaciones de la clase, ya lo tienen ahí, pero para esta S-1 y para esta 0.2s al cubo más 1 no hay en esa tabla. Entonces lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? La solución. Primero, tenemos que describir la función de transferencia en lazo abierto. Este es el paso fundamental para todos los problemas. Esta es la función en lazo abierto. ¿Sí? O sea, el producto de los tres bloques, nada más. Luego, para cada uno de estos términos, vamos a buscarle su relación de amplitudes y ángulo de fase. Como dice acá, algunos de los bloques no se encuentran en la tabla de amplitudes y ángulo de fase. ¿Cuál es? Por ejemplo, este, S-1, este, que es la inversa de 0.2s al cubo más 1, y los demás sí están. Entonces, cuando hay algunos bloques donde no se conozca la relación de amplitudes y ángulo de fase, tenemos que utilizar el método de la sustitución, es decir, donde aparezca una S, lo reemplazamos por omega por J, así como acá. Lo convertimos en una función compleja y de ahí la relación de amplitudes es la magnitud, ¿no? En este caso es la raíz cuadrada del cuadrado de uno de los términos real más el cuadrado del otro término. Es como si fuera un triángulo rectángulo que tiene dos catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí es la raíz cuadrada del cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Entonces esto es la raíz de 1 más omega al cuadrado. Esa es su relación de amplitudes. Y el ángulo de fase es el arco cuya tangente, igualito para este, suponiendo que este es un triángulo rectángulo y este es un cateto adyacente y este es un cateto opuesto, entonces es el arco cuya tangente es la división entre el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Aquí hay un problema que deben tener cuidado y es el uso de los signos. Recuerden que ya hemos hablado del problema de que la calculadora no sabe calcular porque no sabe manejar bien los signos, ¿sí? Así la han diseñado la calculadora, no pensaron que la calculadora se podía usar después en problemas del curso de simulación y control de procesos, entonces no lo han pensado, pero en realidad cuando apareció este problema, sí han hecho la corrección. Por ejemplo, en Excel han incorporado una función que se llama atan2 para resolver el problema. Y en MATLAB también hay una corrección, igual hay una función atan2. No conozco en otros programas ni en otras calculadoras, en la HP no hay esa función. Pero ustedes la pueden incorporar, como ya les he dicho, hay en la presentación de clase correspondiente a diagrama de Bode, al final hay un programita que ustedes lo pueden meter a su calculadora para que no tengan que preocuparse con este problema en los signos.
Recuerden que en esa clase hablamos de un fantasmita que decía que muchos han desaprobado el curso por no saber calcular. Bueno, si ustedes usaran ese programita, se olvidarían de ese problema porque sabrían calcular automáticamente, su calculadora lo haría. Está bien. En este caso, veamos cómo es, para no equivocarnos, ¿no? Ojo, dice acá, ¿no? El arco cuya tangente es omega entre -1 no es igual que el arco tangente menos omega. ¿Por qué? Porque aquí el menos omega tiene el signo arriba y el 1 no tiene signo. En cambio acá el signo está abajo. Entonces, ¿cómo se calcularía? Una forma de calcular, como ya lo sabemos, es sumarle 180 al ángulo. Y esto nos ayuda, es una forma de ver por dónde van los ángulos. Los ángulos que normalmente nosotros trabajamos son ángulos que van del cero, o sea, del eje real, hacia atrás, es decir, hacia lo negativo. Mientras que los adelantos de fase, o sea, estas funciones que van arriba, van al revés, van del cero hacia este lado, ¿no? Por eso se llaman adelantos de fase, ¿no? Los ángulos son positivos. En cambio, estos que van abajo son retrasos de fase. Los ángulos son negativos. Bien. Y para esta otra función, igual reemplazamos la S por omega por J, encontramos esto, lo multiplicamos por el complejo conjugado y obtenemos esto de acá. Una parte real, una parte compleja. La amplitud, o sea, la relación de amplitudes o el ángulo de fase es el cuadrado de la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y este es el resultado de la relación de amplitudes. Y el ángulo de fase es simplemente la división de esto, dividiendo, o sea, esto arriba y esto abajo. Y al hacer esa operación me queda 0,2 por omega al cubo. Bien, entonces, si ya tengo estos bloques que corresponden a los ángulos de fase y relación de amplitudes, entonces ya lo podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces veamos. Bueno, esto de acá es un mnemónico que aprendí en alguna ocasión para saber cómo era j elevado a un exponente, ¿no? Aquí es j elevado a la 0, j elevado a la 1, j elevado a la 2, j elevado a la 3, j elevado a la 4, j elevado a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, así. Entonces es una forma circular. Es un mnemónico. Bueno, vamos al siguiente. Acá ya tenemos la función de transferencia en lazo abierto, su relación, conociendo estos son los resultados de la diapositiva anterior, los reemplazamos, ¿no? Y estos son los valores. Esto para esto de acá, este es para este de acá, esto está en la hoja o en la tabla de relación de amplitudes y ángulo de fase, y esto también. Lo mismo para la constante y para esta función de tiempo muerto. Muy bien. Ahora, en el ángulo de fase, también lo que hemos encontrado, estos dos, y estos de acá son los que ya están en la tabla de ángulo de fase y relación de amplitudes. Y por información, para que lo sepan, el diagrama de Bode para cada una de estas funciones son estas de acá, solamente para que lo tengan de conocimiento. Muy bien, entonces ya está la respuesta. Pasamos al problema 2. Problema 2 dice, para el sistema de control mostrado, calcular la relación de amplitudes y el ángulo de fase sin incluir al controlador para la frecuencia de omega igual 1 radián por minuto. Este es el sistema en lazo
o sea, el diagrama de bloques, la función en lazo abierto es el paso número 1. Función en lazo abierto. Luego, buscamos en la tabla de relación de amplitudes y ángulo de fase los términos que corresponden a cada uno de estos conocidos. Ahí está la relación de amplitudes, luego el ángulo de fase, y cuando la frecuencia dice, la frecuencia es un radián, reemplazamos aquí 1, 1, 1 y encontramos una relación de amplitudes que resulta ser 0.057. Y acá también reemplazamos 1, un radián por segundo, por minuto, acá también, acá también, acá también, y obtenemos menos 176.5. Así es de fácil ese problema, ¿no? Estamos yendo de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y vamos avanzando poquito a poquito. ¿Va? Problema 2. ¿Bien? Problema 3. Un proceso térmico tiene la siguiente función de transferencia en lazo abierto que relaciona la salida del controlador y la salida del transmisor de la variable bajo control. Si la señal de entrada se reemplaza por una señal sinusoidal de amplitud 1 y frecuencia 1, calcular la amplitud y el ángulo de fase de la señal de salida. Fíjense que es muy fácil. En este caso lo que me están diciendo es, esta es la función que relaciona las dos variables y lo que quiero hacer es aplicarle el método de respuesta a la frecuencia, porque me están diciendo que se va a perturbar con una señal sinusoidal de amplitud 1 y frecuencia 1. Eso es una cuestión solamente de interpretar. Entonces, hacemos el reemplazo, usamos el método de sustitución donde no se conozca, ¿no? Pero afortunadamente todos estos son valores existentes ya en la tabla. Estos son las relaciones de amplitudes y el ángulo de fase. Y como dice, calcular la amplitud y el ángulo de fase, bueno, reemplazamos el valor de la amplitud 1 para una frecuencia de 1 radián por minuto. La relación de amplitudes es 0.0876 y el ángulo de fase menos 240. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, seguimos. Bien, otro problema fácil, ¿no es cierto? Avanzamos un poquito. Dice, determinar si es estable el sistema de control cuyo diagrama de bloque se muestra para un Kc igual a 2 y un tau i igual a 1. Entonces, estos valores los tenemos que reemplazar acá y una vez más empezamos con la función de transferencia en lazo abierto. Paso número 1, expresar la función de transferencia en lazo abierto. Ahí está. Paso número 2, expresar la relación de amplitudes y el ángulo de fase, es decir, las ecuaciones para relación de amplitudes y ángulo de fase. Ahí está la ecuación para relación de amplitudes, la ecuación para el ángulo de fase. Paso número 3. Ya que nos dicen que quieren conocer la estabilidad la encontraremos cuando el ángulo de fase es menos 180 grados. Para esa frecuencia calculamos, perdón, para ese ángulo de fase calculamos la frecuencia. Entonces lo que tenemos que hacer acá simplemente es igualar esta ecuación a menos 180. Y hacemos la iteración para encontrar la frecuencia. Iterando este valor, encontramos 0.55494. O sea, esto de acá, esta ecuación, la igualamos a menos 180 y hacemos el cálculo de cuál es la frecuencia. Luego, una vez que ya tenemos esa frecuencia, reemplazamos en la ecuación de la relación de amplitudes y el valor que se obtiene es 0.55494. No, perdón, para esa frecuencia se obtiene una relación de amplitudes de 13.686.
Ya que esta relación de amplitudes está por encima de 1, tiene valor mayor que 1, quiere decir que este proceso será inestable. Para que sea estable tiene que estar por debajo de 1. El proceso o el sistema es inestable. Bueno, este es un diagrama de Bode con indicación de margen de ganancia, etc. Bien, aquí ustedes encontrarán una forma de cálculo, ¿no? Veamos cómo es la forma de cálculo, ¿ya? Usando la HP 50G, ese es mi calculador. Es igualito con la Prime. Dice, para el cálculo de la frecuencia, el modo debe estar en grados, grados sexagesimales. Entonces pulsamos tecla a la derecha, luego num sol, que está sobre el número 7, luego sale un menú, del menú escogemos la primera opción, que se llama Solve Equation, luego con el cursor sobre la ecuación, en la primera línea, pulsamos Edit e ingresamos la siguiente ecuación. Esta es la ecuación a tan, o sea, esta es la ecuación del ángulo de fase, a tan 1 entre W, entre omega, más a tan de menos 0,1 por omega, etcétera, 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 igual a menos 180. Si la calculadora está configurada para radianes, acá es un poco más complicado, pero de todas maneras sería igual al valor. Miren que acá, como hay una función de segundo orden, se está usando la función atan2 para no tener problemas de preguntarnos en qué cuadrante se encuentra, etcétera. Bueno, entonces ya está introducida esta línea en la primera fila, en la primera línea de la calculadora. Luego, con el cursor en la segunda línea, ingresamos un valor estimado para la frecuencia. Este valor estimado es cualquiera, ustedes pueden poner 1, 2, 0,5. Una característica dice, para evitar la discontinuidad, o sea, para evitar que demore mucho y se vaya hacia el infinito, buscamos que el valor se encuentre al mismo lado que el cambio de signo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La discontinuidad se va a producir cuando la frecuencia sea tal que esto al cuadrado por 4 me dé 1. 1 menos 1 me daría 0. El valor usado para este cálculo, para esta iteración, es 0,6. Luego se pulsa la tecla Enter, regresan el cursor a la segunda línea y pulsan la tecla Solve. Entonces, después de unos segundos de iteraciones, se obtiene este valor que es el resultado, 0,5549. Bien, ese es el procedimiento para el cálculo usando la HP50. Muy bien, sigamos. Ya saben, cualquier consulta, duda, inquietud, preguntan, ¿no? Simplemente interrumpen, toman la palabra y piden una intervención. Muy bien, listo. Problema 5. Para el sistema en la figura hallar el valor de KC para el cual el margen de ganancia es 5, usando un controlador PI con tau I igual a 2 minutos. Bueno, como están viendo poco a poco, el problema se va haciendo un poquito más complejo. Ahora, tengo acá una función que a primera vista ustedes dirían que no se encuentra en la tabla de relación de amplitudes del ángulo de fase, pero la verdad es que sí se encuentra. Sí se encuentra porque eh, la función es como si fuera 1 sobre 2s más 1 por 1 sobre 2s más 1 por 1 sobre 2s más 1. O sea, el término 2s más 1 repetido 3 veces como factor. Entonces,
volvemos con la misma secuencia. Paso número 1, expresar la función de transferencia en lazo abierto, incluyendo el controlador. Incluyendo este controlador que ya me han dado el valor del KC, ¿no? Dice, tengo el valor del PI, del tau I, y quiero saber cuál es el valor del KC para obtener un margen de ganancia de 5. Bueno, esta es la función en lazo abierto. Expresamos la relación de amplitudes y el ángulo de fase. Ahí está. Luego, como este es un problema de estabilidad, o sea, el margen de ganancia es un margen de seguridad para la estabilidad. Por lo tanto, en este caso, igualamos a menos 180 la relación, el ángulo de fase y calculamos cuál es la frecuencia. ¿Sí? Haciendo ese cálculo, obtenemos que la frecuencia vale 0.5. Ahora, hay formas de resolver esto. Para empezar, como dice acá, asumimos que el KC vale 1 y calculamos cuál es el valor de AR para este valor. O sea, reemplazamos aquí la frecuencia, descartamos el KC. Con eso obtenemos una relación de amplitudes de 2.5. Ahora, 2.5 es un valor que está por encima de 1 y además el margen de ganancia requiere que los valores estén por debajo de 1. Entonces, si se quiere que el margen de ganancia sea 5, quiere decir que la relación de amplitudes que debemos tener es la inversa de 5, o sea, 0.2. ¿Cómo hago para que este caso, donde la relación de amplitudes es 2.5, quiero que sea 0.5? Muy fácil, lo debo multiplicar por un valor y ese valor va a ser el KC que me está faltando, ¿no? O sea, esa es la explicación que está acá. Entonces, con esta explicación, el valor que yo debo usar para multiplicar todo lo que me salió, que era 2.5 por 0.08, eso me va a dar 0.5. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Ojo, tomen nota que varios de los problemas que pueden venir tienen relación con este tipo de asunto, que es el margen de ganancia o el margen de fase. Problema 6. Este problema 6 ya es un problema con un poco más de exigencia porque aquí no me dan el diagrama de bloques, solamente me dan un diagrama que representa cómo es el proceso, ¿no? Dice, determinar los parámetros de un controlador PID para el sistema de la figura y dibujar el diagrama de bloques. El flujo F en estado estacionario es 0.1 metros cúbicos por minuto. El transmisor, este transmisor, tiene un tiempo muerto de 1 segundo y un rango de medición entre 0 y 2 metros. La relación entre la abertura de la válvula y el CB, que en este caso es variable, es decir, la válvula cuando abre y cierra está variando el CB y el CB al cambiar cambia el flujo. Acá dice que para una abertura P el valor del CB va a ser 0.002 hasta las 5 medios por minuto por porcentaje. Este P es el porcentaje que comanda el controlador, o sea, el controlador envía un valor en porcentaje para la válvula. Aquí adicionalmente A vale 0.2 y H sub 0 vale 1. Bien, entonces lo que acá tenemos que hacer es hacer el modelo, o sea, el cálculo dinámico, hacer la evaluación para encontrar la función de transferencia correspondiente al proceso. Bien, entonces en este caso el paso 1
ya no es encontrar la función de transferencia en lazo abierto, porque antes tenemos que hacer un análisis dinámico para la función de transferencia. Bien. Este análisis dinámico ya se realizó en una de las diapositivas de clase en las primeras clases, cuando hablamos de procesos complejos, revisen, ahí está realizado este cálculo. Bien, entonces la altura, que es lo que se está midiendo acá, el nivel, está dada por esta relación. Estas son constantes, es una función de primer orden y es una relación, en este caso una resta, entre la variación del flujo y la acción del controlador sobre la válvula que abre y cierra la válvula y por lo tanto cambia el CD. Revísenlo, yo les recomiendo porque esto seguramente puede ser un problema que pueda venir en una práctica o en un examen, ¿eh? Ojo. Si yo les digo eso, háganme caso. Bien. Además, el CB, como está dicho acá, que hay una relación directa entre la válvula, o sea, el comando del controlador y el porcentaje de abertura, entonces este sería el KB de la válvula. Entonces, el diagrama de bloques del sistema lo puedo hacer a partir de el conocimiento de esta función de proceso. En esta función de proceso, este de acá es la función de primer orden que viene acá, y este término es la constante z. Está multiplicado por una suma, o sea, viene de una suma, que es f, y con signo negativo, cb multiplicado por la raíz de h. Muy bien. Ahora, este es el control PID que genera una acción proporcional con el KB, esta es la válvula, ¿no? Eso es lo que me han indicado. Y hay un medidor que tiene un KM y un tiempo muerto. Acá dice, el transmisor tiene tiempo muerto de 1 segundo y un rango de 0 a 2 metros. Entonces, con eso yo puedo calcular cuál es el KM. ¿Sí? Estas son las funciones, los valores al tiempo cero para los cálculos. El KM, ¿no?, se calcula porque dice que hay una variación, ¿no?, dice donde, acá, ¿no? Entonces el KM dice, tiene un tiempo muerto de 1 segundo y un rango de 0 a 2 metros. Eso es, si este es un controlador, un PLC, que tiene de 0 a 32.000 cuentas, eso es lo que va a entrar al PLC, mientras que el rango que se está midiendo es de 0 a 2 metros. Esto da 16.000 cuentas. El KB ya también ha sido expresado acá, el KB es 0.002 metros elevado a las 5 medios, entre el porcentaje por 100% entre 32.000 cuentas. Muy bien. Reduciendo los valores sale esto de acá. Muy bien, entonces estos valores, este KB viene acá, este KM viene acá, ¿no? Bien, luego, una vez que ya tenemos el diagrama de bloques, ya podemos continuar con la secuencia que hemos dicho anteriormente, es decir, expresar la función de transferencia en lazo abierto sin el controlador. Acá la tenemos. El KB por la raíz de x sub 0, estas son constantes, más constantes, la función de primer orden, y este es el transmisor. Paso número 2, expresar la relación de amplitudes y el ángulo de fase. Ahí está la relación de amplitudes.
y el ángulo de fase. Paso número 3, ya que nos están pidiendo un control PID, quiere decir que debemos aplicar el método de Ziegler y Nichols. Para el método de Ziegler y Nichols, asumimos que debemos encontrar para menos 180 grados el valor de la frecuencia. Por eso es que aquí se está igualando a menos 180 para hacer una iteración. La iteración me da 94.41 radianes por minuto. Luego, usamos este valor para reemplazarlo acá arriba y encontramos la relación de amplitudes 0.05296. Entonces, con estos datos ya podemos usar el método Ziegler-Nichols. En el método Ziegler-Nichols, la última ganancia es la inversa de AR. El último periodo es 2 por pi dividido entre la frecuencia. Para un control proporcional integral derivativo, el Kc es las 60% del Ku, el tau i es la mitad del Pu y el tau d es la octava parte del Pu. Estos están en la tabla del método Ziegler-Nichols. Entonces, reemplazando los valores, Kc igual a 11.32, tau i 0.033 minutos y tau d 0.0083 minutos. Muy bien, listo, está resuelto el problema. ¿Consultas, preguntas? Nada, seguimos avanzando. Dime. ¿Cómo dijiste? Ahí, ya. ¿De qué contadores? Ujú, de 0 a 32.000. Eso en caso de que este sistema trabaje directamente dando cuentas. Pero supón que esto en vez de cuentas da miliamperios. Entonces esto sería, en vez de cuentas, sería 4 a 20 miliamperios. Pero si son 4 a 20 miliamperios, quiere decir que por acá también tienen que salir miliamperios. Aquí está saliendo cuentas porque se supone que este controlador trabaja con cuentas. Si trabaja con miliamperios, entonces entran miliamperios y salen miliamperios. Así tiene que ser. ¿Eh? Listo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera manifestar algo? Bien. Continuamos. Problema 7. Ajustar el KC del controlador en el programa anterior para que el margen de ganancia sea igual a 2. Una vez más, les pido que presten atención porque este problema y el anterior son problemas típicos de examen o de prácticas. Y si ustedes revisan los exámenes pasados o las prácticas pasadas, va a haber cantidad de estos problemas semejantes, ¿no? Así que estudienlos, presten atención y estén preparados. Bien, entonces dice, ajustar el cassette controlador en el problema anterior para que el margen de ganancia sea igual a 2. Bien, entonces, en el problema anterior, al aplicar el método Ziegler-Nichols, la función en lazo abierto usada para el cálculo no incluye el controlador. Pero ahora lo que me están pidiendo es que use un margen de ganancia igual a 2, pero para ya el proceso completo, incluyendo el controlador. Por lo tanto, la función de transferencia ahora debe incluir al controlador, ¿no? Esta es la función en lazo abierto. Y repetimos lo mismo que hemos hecho antes, es decir,
expresar la relación de amplitudes y ángulo de fase, pero ahora ya con el controlador incluido. Calcular la frecuencia para que el ángulo de fase sea menos 180. Ahí hacemos el cálculo, iteramos y sale esta frecuencia y esta relación de amplitudes. Ahora, la inversa de este valor es el margen de ganancia, y en este caso es 1.796, pero a mí me piden que sea 2. Entonces lo que tengo que hacer es modificar el KC. El KC lo tengo que cambiar. Acá la forma de determinar ese valor del KC en esta variante de solución es buscar un factor que multiplique al KC y lo reduzca de tal manera que el margen de ganancia llegue a 2. Entonces, en este caso, este factor es, si yo quiero que todo esto me dé 2, entonces esta es la operación y resulta 0.898. O sea, cuando multiplicamos el KC, que antes era 11.32, por 0.898, ahora me da 10.16, que con el resto de componentes me da un margen de ganancia de 2, que es lo que se pide. Este es el diagrama solamente para ilustrativo, ¿no? Bien. Y este es el último problema de esta secuencia. Dice, para el problema anterior, estimar el overshoot, la velocidad de amortiguación y el tiempo de asentamiento para un step unitario en el set point. Bueno, esto es justamente desarrollar el método que hemos estudiado al inicio de la clase. Entonces, esta es la función en lazo abierto, incluyendo controlador, válvula y transmisor. Luego, paso 2, expresar la relación de amplitudes y ángulo de fase, y esta es la ecuación que va a servir para calcular la relación de amplitudes del lazo cerrado usando estos dos valores. Iterando los valores encontramos un G sub 0 igual a 1, era de esperarse porque hay parte integral, un GP de 1.97 y una frecuencia, o sea, esta es la ganancia de pico resonante de 1.9788 y una frecuencia de pico resonante igual a 42.2766. Entonces seguimos calculando la relación de amplitudes máxima. ¿Sí? Esto no ha cambiado porque G sub 0 va a ser 1. Luego encontramos un Z de 0.2618, una constante tau de 0.02227, usando el Z, un overshoot de 0.4265, luego una velocidad de amortiguación de 0.1819 y un tiempo de asentamiento al 5%. Acá está las ecuaciones que se usan para la iteración, para encontrar el valor del Z, luego para encontrar el tau y para encontrar el overshoot. Aquí está la simulación que nos indica cómo es la respuesta transitoria de este proceso cuando se le perturba con una perturbación escalón unitario, ¿no? Este es el proceso propiamente dicho. No, este es el proceso, o sea, la línea de arriba es la azul, este de acá, y este de acá, de abajo, es la función equivalente de segundo orden que está indicado acá. Bueno, muy bien. Eso es todo. ¿Preguntas, consultas, inquietudes?
Nada. Bueno, el día de mañana vamos a ver si es posible ir a la sala de